Bueno, estamos con Mariano Paredes desde España. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches o bueno, buenas tardes dependiendo de dónde nos vean. Y bueno, bien, aquí en casita con el tema del coronavirus encerraditos, pero bueno, bien, dentro de lo que cabe. Bueno, vos estás en Madrid particularmente, ¿no? Sí, a ver, en Madrid capital no, pero sí, muy cerquita de Madrid, pero sí, donde está todo el núcleo del coronavirus aquí en España. Bueno, igual hoy en día ustedes están abriéndose un poco más esta cuarentena obligatoria, al menos las fases que ustedes están viviendo están un poco más avanzados que acá en Argentina, por lo menos. Sí, bueno, aquí poco a poco se va haciendo la fase de desescalada, pero aquí justo en Madrid, por ser, digamos, el núcleo, como te he dicho antes, de donde más muertes y más contagios ha habido, pues vamos más lentos, o sea, nos hemos quedado en la fase cero y hay otras provincias de España que sí han pasado a la fase 1 y entonces están valorando si Madrid avanza o no. Así que de momento seguimos todavía sin poder hacer, como por ejemplo, pues seguir en casa, sin poder ir en el coche pues varias personas y sin poder, pues bueno, como estábamos antes, vaya. O sea que tuvieron como una vuelta para atrás porque hubo más casos, porque también se escuchaba que España y en general la Unión Europea estaba viendo la posibilidad de que iba a haber una segunda vuelta del virus, entonces como prepararse un poco más. ¿Cómo están viviendo esa situación? Claro, sí, a ver, la vuelta atrás de la fase fue porque va en función de, digamos, según las medidas que ellos tienen y la Comunidad de Madrid, que es donde pues yo estoy, no las cumplía, digamos como para prevenir de que no haya un rebrote y seas más bestia de lo que ya ha sido. Entonces por eso Madrid se quedó en la parte de atrás. Y en cuanto a cómo está siendo la cuarentena, pues ya van casi 2 meses o algo así, o sea, ya van bastante tiempo y yo por suerte he podido salir pues a hacer la compra o lo que sea, pero hay gente que lleva en casa hacinada 2 meses y pues esto ya empieza a pasar factura a gente pues que al fin y al cabo ya te vuelves loco encerrado todo el día en tu casa sin poder a salir a tomar el sol o lo que sea. Porque sí es cierto que hay días que sí ha estado haciendo buen día y daban ganas de salir, pero como no se podía salir, pues ya empieza a ser un poco cansante para mucha gente. Yo estuve viendo también en tu cuenta de YouTube, en lo personal yo la sigo y te enganchó en un primer momento de viaje esta cuarentena, habías justo hecho un viaje. ¿Cómo fue esa situación en otro país? ¿Pudiste volver normalmente? ¿Cómo lo viviste? Sí, a ver, más o menos esto pilló un poco de improviso a todo el mundo, o sea, ya se sabía lo del coronavirus, todavía no se sabía que en España, o sea, volvimos justo, mi viaje fue a Rumanía y fue justo al volver cuando, a la semana siguiente creo que fue cuando ya cerraron, o sea, nos pusieron en cuarentena, pero yo al ir no tuve ningún problema y al volver menos. Nadie nos hizo un control de lo que se hacía para mirarte la temperatura, porque se supone que si tienes fiebre es que estás con el coronavirus, pero nadie nos hizo ningún control, ni siquiera nunca recibí una llamada ni preguntando que si he tenido síntomas o lo que sea, porque pues bueno, allí va el avión hasta arriba de gente, o sea, no había todo el mundo ni distancia de seguridad ni nada, y ahí todavía pues no se sabía lo que iba a pasar, que es lo que ha pasado, vaya, pues que al final ha pasado toda la pandemia como ha pasado aquí, pero vamos, sin problema. En tu caso particular, bueno, contás esta situación. Hoy en día España tiene vuelos de repatriación para españoles que estén en otros países. ¿Cómo están manejando? ¿Tienen vuelos normales? ¿Cómo están manejando eso? Sí, eso, pues mira, ahora que justo me haces esta pregunta, tengo un amigo que curiosamente estaba en Argentina de Erasmus y como mucha otra gente pues que ha pillado o bien de Erasmus o vacaciones o bueno, simplemente pues que estaba fuera de España y él me ha comentado que los viajes son bastante escasos. O sea, él por ejemplo estaba en Argentina precisamente y en Buenos Aires y ha llegado hoy aquí a España y dice que pues ha sido bastante difícil porque digamos que la embajada española es la que allí monta estos vuelos y decían que como había tantos españoles, pues en el caso de él allí en Argentina, como que los vuelos se llenaban muy rápido y o sea, en cuestión de segundos ya no había forma o sea, ese vuelo quedaba lleno y tenía que esperar a que saliese otro vuelo o a los días o a las horas o cuando fuese. Pero bueno, finalmente ha conseguido venir y pues lo que se suele ver es que no hay demasiados vuelos para compensar la demanda que tiene la gente que está fuera de España. Entonces ese es un problema también.
y más contando que muchos países pues tienen como miedo de que los españoles, porque se sabe que España ha sido uno de los países europeos pues que más, junto con Italia y Francia, pues tienen miedo de recibirnos, de ayudarte. Entonces eso también es un problema que se está viendo. Claro, igual uno tiene que tener en cuenta que creo que es algo mundial, no depende ni de una nacionalidad ni de nada, es medio complicado. También depende mucho de las normas de cada país. A ver, particularmente acá en Argentina hoy en día los aeropuertos están cerrados, entonces es muy difícil también que salgan vuelos y que incluso vengan vuelos, pues nos pasa un poco a los argentinos, que hay mucho argentino parado en España, en Italia, que quieren volverse y todavía están a la espera de esto. Claro. Entonces creo que está complicado para todos en ese sentido. No sé, desde ustedes, cómo está manejando el gobierno con los extranjeros que quieren volver a su país, esa situación también, cómo la están manejando desde España. Sí, eso es algo, aprovechando esta entrevista, para la gente que lo vea, decir que aquí en España hay un descontento bastante grande con lo que es el gobierno, por cómo ha llevado la crisis, ya no sea simplemente repatriando a la gente que esté fuera, sino cómo la ha llevado con la propia gente que está dentro, ya que, por ejemplo, países como, te voy a poner el caso de Argentina, o otros países rápidamente cerraron fronteras, cerraron aeropuertos. Digamos que viendo lo que estaba pasando, actuaron rápido. Aquí en España tardaron mucho, eso hizo que pues el nivel de contagiados pues fuese gigante. Aquí en Madrid, hasta hace no mucho, morían centenares de personas y se contagiaban muchísimas más, como por ejemplo, cuando ya se sabía que el coronavirus lo que hacía y lo que pasaba, pues hubo manifestaciones que nadie ni canceló ni nadie tuvo en cuenta para que no se hiciesen, lo que hizo que el efecto del coronavirus pues fuese bastante más fuerte, y las medidas que tomaron el gobierno, pues la verdad que mucha gente está con descontento y pues les está cayendo una buena a ellos. Justamente hablando de eso, es uno de los países que más se notó el reclamo de la gente o del pueblo, por así decirlo, contra los políticos. Es uno de los pocos países que sienten que el presidente o la persona a cargo no tomó las riendas suficientes, porque en la mayoría de los países como están muy conformes con lo que está tratando de hacer el gobierno, y España es uno de los países más críticos, incluso se hablaba de una posible reelección presidencial o que querían ver cambios, y se vio muy particularmente a la oposición del gobierno discutiendo esto. Sí, porque las medidas que han tomado las han tomado muy a destiempo, y creo que han hecho muchas cosas que aunque la gente esté cansada de estar en casa, había medidas que no deberían de tomar. Por ejemplo, hace poco salió que dejaban unas horas para poder salir a pasear, o te ponen unas medidas, ¿no? Digamos que tienes que dejar la distancia de seguridad, que puedes salir a pasear durante unas horas, durante un tiempo, una distancia, y se ha visto que ya la gente, pues avenidas enteras en las ciudades, la gente sin respetar la medida de seguridad, o sea, la distancia de seguridad, sin mascarillas, y esto puede hacer que haya un rebrote gigante. Y luego, partiendo de que los políticos, muchos de ellos, por ejemplo, hay un caso que una política, cuando todavía ni se podía salir, simplemente se podía estar en casa, no se podía solo hacer la compra a farmacias, etcétera, la pillaron en una estación intentando coger un tren para irse a su segunda residencia, porque mucha gente, por ejemplo, yo al vivir en Madrid, pues mucha gente tiene su casa principal en Madrid, pero tiene una segunda residencia en la playa. Entonces, a esa, creo que era una presidenta o una ministra, la pillaron en la estación, o sea, la arrestaron cogiendo un tren para irse a Santander, que es la parte del norte de España, para irse a su segunda casa. O sea, para que se entienda, digamos que los mismos políticos están saltando sus propias normas que ellos están poniendo, entonces no muestran el ejemplo, sería. Eso es. Y aparte, las cosas, muchas de las medidas que han tomado las han tomado tarde y mal, como por ejemplo, pues los aeropuertos los tenían que haber cerrado antes, fronteras, evitar manifestaciones, porque el desencadenante fue cuando hicieron una manifestación del 8M, que miles de personas estaban allá hacinadas, y luego salió pues que muchos de esos políticos que estaban en esa manifestación ya estaban contagiados, entonces contagiaron a más gente. Entonces fue una cosa que se les ha ido de las manos, y la gente, pues vamos, cada vez los periodistas están todo el rato buscando las cosquillas al presidente y al vicepresidente del gobierno, y pues también a la gente, a los políticos que están por debajo de ellos,
Pero vamos, que están hablando de eso, de reelecciones y todo, porque se ha visto claramente que no han sabido llevar la situación del país con esto. Claro, la complicación esta que creo que es a tomarse las medidas a tiempo, capaz baja esta famosa curva, que capaz lo que perjudica a países como España o Italia es también que la gente es gente muy grande en comparación con otras poblaciones en lo que tiene que ver con edades, que hoy en día es la gente más afectada en esto, que más peor salen parados, por así decirlo. Diríamos acá. Sí, por desgracia la población española es... yo vi un reportaje hace no mucho de eso, de que la población española es bastante mayor, por decirlo de alguna forma, que es bastante anciana, vieja. Entonces, este virus, pues claramente a las personas que ya tienen pues algún tipo de enfermedad o lo que sea, pues no le afecta igual que una persona joven, aunque también se ha visto que personas jóvenes también lo pueden padecer y pueden... Yo he tenido casos cercanos de gente que lo ha tenido y bueno, simplemente con haberse quedado en casa en cuarentena, pues lo han conseguido pasar, pero por desgracia hay gente que no, que si ya tienes una enfermedad, pues puedes al final. Te consulto, Mariano, el tema de la falta de empleo, que dicen que cayó mucho el tema del empleo, ¿desde el gobierno les dan algún tipo de ayuda? ¿Cómo se está manejando esa situación con la población? Porque muchas veces entendemos que tenemos que estar en casa, pero también el hecho de que el que no tiene capaz la posibilidad de salir a trabajar y tener la plata para mantenerse, tiene que terminar saliendo igual. ¿Cómo lo están manejando desde el gobierno? Eso es, sí. A ver, España es su economía, gran parte de la economía va en función del turismo. ¿Esto qué quiere decir? Que se lleva mucho la hostelería y todo lo que va relacionado con el turismo. Al estar el estado de alarma y la cuarentena, por ejemplo, toda la hostelería, lo que son bares, todo está prácticamente cerrado. Luego también empresas de otro tipo, ya sea, por ejemplo, mozo de almacenos, pues también está cerrado. El gobierno lo que está haciendo es, por ejemplo, está dando una especie de subvenciones a la gente que se ha visto como afectada, que todo el mundo la puede solicitar, que va creo que desde los 400 euros a los 1.200 creo que es, y es una ayuda que te da el gobierno como, digamos, como compensación por la pandemia. Y luego la gente que estaba trabajando, lo que han hecho es, la gran parte de las empresas, al no poder afrontar los pagos de sus salarios de la gente, al no poder ellos estar facturando, o sea, digamos, si una empresa que vive de hacer, pues yo qué sé, cualquier cosa, por ejemplo, hierros, no puede abrir, no genera dinero, pero los empleados los tiene que seguir pagando. Entonces lo que han hecho ha sido hacer ERTES, que es básicamente que te despiden, o sea, tú sigues en la empresa, pero que estás en tu casa y el gobierno pasa a pagarte pues un porcentaje de tu sueldo, y pues la gran parte de la población está así. También sacaron como medidas que durante 6 meses estando en ERTE no te pueden despedir, como para hacer que esto no se vaya de madre y todo el mundo pues haya un colapso de la economía. Pero básicamente es eso, todas las empresas de estar cerradas están haciendo ERTES y la gente pues en casa, y gente que lo está pasando muy mal. De hecho tengo un amigo que es voluntario en un sitio que acoge a este tipo de gente que a lo mejor ya iba justa con trabajo, pues ahora sin trabajo ya pues se ha visto a echarse a la calle sin poder pagar una casa, una comida. Entonces él está haciendo todo lo posible en conjunto con una asociación para pues acogerles, darles de comer, un techo donde estar y que pues, bueno, por lo menos puedan pasar el tiempo. Bueno, Mariano, nosotros te queremos agradecer desde acá que nos cuentes un poco la situación. Capaz nos volvemos a poner en contacto pronto a ver cómo sigue esto. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Pues mira, yo tengo mi canal de YouTube, como has dicho antes, que es Gunix, y bueno, pues en mis redes sociales como son Twitter o en Instagram. Así que bueno, yo encantado, cualquier cosa de estar aquí hablando un poquito sobre la situación en el mundo en general o en España del COVID. Y bueno, pues encantado, un placer de estar aquí. Muchísimas gracias, Mariano. Seguimos con más 30 Minutos TV.